Jesucristo con todo nuestro corazón, al que Él es digno, el único. Ponte de pie, es para tu Rey, es para el Señor, para Jesucristo, a quien adoramos, alabamos. Te damos esta ofrenda de aplausos en este primer domingo. Bendito eres, Dios. Gracias, papito. Te alabamos. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. No te sientes. Hace un poquito de frío, ¿verdad? Dale un pellizco al de al lado. No, no es cierto. No es cierto. Vamos a orar, ¿sale? Vamos a orar. Y qué bendición, qué privilegio poder compartir la palabra de Dios, de estudiar junto con ustedes, de saber que tenemos vida y más aún también tenemos la vida eterna gracias al Señor Jesucristo. ¿Quién viene por primera vez? ¿Quiere levantar su mano? Bienvenido, bienvenidos, bienvenida, bienvenido. Allá, bienvenido. A nombre de Vida Nueva para el Mundo, les damos la cordial bienvenida. Y bueno, no está usted en una nueva religión, ni en una secta. Acá nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia, y por supuesto con el propósito, la intención de crecer, de madurar en base a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo habla lo que el Padre quiere únicamente. Bueno, toma a tu esposa de la mano. Toma a tu esposa de la mano. Si vienes con tu novia, aliviánate, tranquilo, y vamos a orar, ¿sale? Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias. Gracias por el privilegio de poderte llamar Padre, porque hemos sido también comprados con la preciosa sangre de Cristo. Gracias, Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo, por estar también en nuestro corazón. Háblanos en este día, quizás muchas cosas que no queremos escuchar, pero que son necesarias a fin de madurar, de crecer, de amar a nuestra esposa, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Pero sobre todas las cosas, amarte a ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y creemos en el nombre de Jesús que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, es echado fuera. Creemos en el nombre de Jesús que tu palabra no solamente nos lava, nos limpia, que tu sangre nos limpia, nos edifica tu palabra. Creemos que no hemos de salir de este lugar igual, sino al contrario, deseosos de amarte más, de escudriñar las escrituras, de dar testimonio de quien vive realmente en nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bendito eres, Dios. Bueno, quiero informarle, acá de este lado, del lado izquierdo mío, del lado derecho suyo, están unos espejos. ¿Ya lo vio? Yo también. No, qué chistosito, ¿verdad? Hay una mesa de materiales, es de su servidor. Ahí puede encontrar la conferencia del día de hoy, así como algunos títulos que están disponibles: la gracia divina de Dios, la segunda venida de Sodoma, la venganza de mi suegra, muchos temas que puede encontrar allí. Bueno, pues vamos ya a la palabra de Dios, y yo le invito a que abra Apocalipsis capítulo 2. En medida que se acerca el rapto, en medida que se acerca la segunda venida del Señor Jesucristo, la condición de la iglesia será muy parecida a la del mundo. La intención de muchas personas será semejante o igual a la del mundo. Hablo de cristianos. En Apocalipsis capítulo 2 se describen 7 mensajes, de los cuales hoy el primero vamos a ver, titulado Éfeso, cuando el amor se enfría. Dice el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El difunto Francisco Schaeffer observó una vez que el significado de la palabra cristiano se ha reducido a casi nada. Los cristianos somos los que estamos unidos a Dios por medio de la salvación, de la sangre de Cristo, a quienes Dios ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la fe del cristiano? ¿Cómo debe de ser un cristiano? La fe del cristiano está fincada o fundada únicamente en un Salvador, en el Señor Jesucristo, de que también nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de que Dios ha perdonado nuestros pecados, nos ha hecho sus hijos a través del sacrificio de Cristo en la cruz, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha dado moradas en lo celestial y también en las moradas del Espíritu Santo. Pero ¿qué caracteriza a un cristiano? ¿Qué le hace diferente? ¿Por qué tiene que ser diferente un cristiano? Una de las cosas que la Biblia nos enseña es el temor reverencial a Dios, el deseo de imitar la santidad de Dios, la misma santidad que emana a través de la comunión que el discípulo, el Hijo de Dios, tiene con su Creador, con su Padre. Tiene que ser algo que anhela el discípulo. De la misma manera, la obediencia. En Mateo capítulo 10, versículo 36, muestra una característica principal de todo cristiano. ¿Y sabes cuál es? El amor a Dios, a su Señor, por sobre todas las cosas. No amor a tu prójimo, no amor a otra persona. El primero y lo primero que tiene que haber dentro de tu vida es amor a tu Dios. Amor sincero. Y después sí, amor a tu prójimo, a tu esposa. Mateo capítulo 10, versículo 36. Una de las preguntas que le hacen sus discípulos: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y qué dice el versículo 38? Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y otra cosa que también tiene que hacer de sinceridad, de corazón, el cristiano, es guardar la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 42, la Biblia dice: Jesús entonces dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pablo definió a los cristianos como que estaban dominados por el amor de Cristo, de acuerdo a lo que dice la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 14. Y solo lo que el pecado hace en el cristiano hace que uno deje de amar a Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Las 7 iglesias representan los tipos de iglesia por lo general y que están presentes en toda la época de la iglesia. Y atención, a 5 de las 7 iglesias
salvo a Esmirna y a Filadelfia, se les reprendió por tolerar el pecado en medio de ellas. Los problemas de las 5 iglesias van en aumento desde el menguar en su amor hacia Éfeso hasta la apostasía en la iglesia de la Odisea. Cualquier iglesia en cualquier época pudiera tener una mezcla de pecados que tiene estas 5 iglesias. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios, Jesús, dicta a esta primera iglesia de Éfeso? Seguramente porque estaba primero en la ruta postal. Era la iglesia más importante de las 7. Era la iglesia madre cuyo ministerio las otras 6 se fundaron. Dios dio también su nombre a la inspirada carta de los Efesios, y el contenido de esa primera carta constituye la norma de las otras 6. Contiene 6 características, tanto el escritor, la iglesia a la que va dirigida, la ciudad donde se encontraba, el elogio, el reproche, el mandato y el consejo de parte del Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 se nos muestra claramente que el escritor es el Señor Jesucristo quien dicta esta carta, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Esto se refiere ¿a quién? A los pastores, al padre de familia, es a quien va dirigida principalmente esta carta. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, escudriñando, examinando, valorando y evaluando, como un gobernante soberano que tiene autoridad para dirigirse a la iglesia. Y la iglesia de Éfeso, que quizás ninguna otra en la historia haya ido ni tenido tanta herencia tan rica que tuvo la consagración como Éfeso. Priscila y Aquila, los amigos cercanos de Pablo y compañeros de ministerio, fueron los que introdujeron el evangelio a esta ciudad, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 18, versículo 18 al 19. Ellos pronto se les unió también un elocuente predicador y poderoso polemista, Apolos. Pero ¿qué fue lo que hizo el ministerio de Pablo en esta iglesia? Fue la obra que edificó Pablo, guiado por el Espíritu Santo, durante 3 años, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 31. Enseñó los principios fundamentales de liderazgo a los ancianos de la iglesia, como lo dice Hechos capítulo 20, versículo 17 hasta el 38. Timoteo fue el pastor de esa iglesia de Éfeso. ¿Y cuáles fueron los testimonios de esta iglesia? Por mencionar algunos. Según el testimonio de la iglesia primitiva, el apóstol Juan pasó las últimas décadas de su vida en Éfeso. Se fundó el resto de las 6 iglesias de una manera sobrenatural. Dios confirmó a Pablo como vocero mediante una serie de milagros espectaculares, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 19, versículo 17. Muchos de los que habían predicado magia trajeron sus libros y quemaron todos esos delante de todos los cristianos. Fue amenazada la economía de los artesanos paganos de esa ciudad, manifestándose violentamente el alboroto, resultando llevando a Éfeso al caos. El apóstol Pablo ya no estaba 40 años después que se fundó esta iglesia, tampoco los primeros cristianos de esa generación, sino que ya habían solamente una segunda generación, y una nueva situación exigía una carta inspirada a los efesios. Esta misma la escribió el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo era esa ciudad? ¿Por qué se olvidó de su Dios? Éfeso era una ciudad, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, en donde Pérgamo era la capital oficial de esa provincia. Éfeso era la ciudad más importante de Asia Menor. La población estaba estimada entre 250,000 y 500,000 personas. El teatro de la ciudad era visible desde cualquier punto hasta la fecha. La ciudad era sede de eventos deportivos que rivalizaban en los Juegos Olímpicos. Éfeso era el puerto principal de la provincia de Asia. La ciudad estaba ubicada junto al río Caistro,
estaba estratégicamente ubicada en el cruce de 4 de las carreteras romanas más importantes de Asia Menor. Éfeso era la famosa, más ciudad famosa como el centro de adoración de la diosa Artemisa, mejor conocida como Diana de los Efesos, motivo de gran orgullo de esa ciudad. El templo servía como uno de los bancos más importantes del Mediterráneo. La venta de artículos religiosos proporcionaba una importante fuente de ingresos para esa ciudad, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 19, versículo 24. Y cada primavera se celebraba una fiesta que duraba todo el mes en honor de esta diosa, en que se incluían eventos deportivos, dramáticos. De la misma manera, Artemisa era una diosa grotesca con muchos pechos y se creía que había caído del cielo. Y esto se describe en el libro de los Hechos, capítulo 19. Millares de sacerdotisas eran prostitutas con rituales. Desempeñaban una función principal a la adoración de Artemisa, pero en medio de esta ciudad llena de corrupción, llena de inmoralidad, de prostitución, de tanto pecado inmoral, había un pequeño remanente de cristianos, como hoy en la actualidad, en donde Dios está hablando urgentemente al cristiano en medio de inmoralidad, en medio de homosexualismo, en medio de corrupción, en medio de tanta putrefacción llena por el pecado. Dios está hablando a la iglesia. ¿Cuál es el contenido de la carta que Jesús hace a esta iglesia? Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 en adelante. ¿Ya la tienes? La Biblia dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. La palabra conozco, del griego oida, se refiere a un pleno y absoluto conocimiento acerca de la iglesia, tanto bueno como malo. El Señor Jesucristo, como describe la carta de Apocalipsis, se paseaba en medio de este candelero, en medio de las iglesias, conociendo las intenciones del corazón de cada creyente. Es decir, Jesús conoce por qué intención estás sentado, con qué intención vienes, con qué intención vienes a buscar de Dios o no vienes a buscar de Dios. ¿Cuál es tu vida en lo secreto? Dios conoce lo más profundo de tu corazón, cada detalle de tu vida, cada centímetro que tú vas pisando. Dios conoce cuál es la intención de tu corazón. ¿Qué reconoció el Señor de esta iglesia? Las obras. Por supuesto, de ello se deriva un arduo trabajo. Esto denota hasta el punto del sudor, de una extenuación, un esfuerzo general que exige todo lo que una persona puede dar, tanto física como mental y emocionalmente. Tenían tanto trabajo que se desvelaban y hacían tantas cosas. Oh, Dios mío, tenemos tantas campañas, tenemos esto, estudios bíblicos, pero todo tristemente era mecánico. Vamos a la iglesia, estaban el domingo, estaban el martes, estaban el jueves, estaban todos los días en la iglesia. Tenían mucha actividad. Dice la palabra de Dios que también tenían paciencia. En el griego humopone, esto denota paciencia a las circunstancias penosas, la aceptación valiente de la adversidad, el sufrimiento y las pérdidas. Esto indica que a pesar de las circunstancias difíciles, los creyentes de Éfeso permanecían fieles al Señor. A pesar de que se burlaban de ellos, permanecían fieles al Señor. A pesar de que los calumniaban, permanecían fieles al Señor. A pesar de que eran criticados, que eran metidos en chismes, seguían trabajando para la obra de Dios. También se negaban a soportar a los malos. No les faltaba el discernimiento, ya que probaban también a los cristianos, a los que se decían ser apóstoles, y sabían realmente que no eran apóstoles.
como en algún momento puedes ver que muchas personas estudian, vienen a la palabra de Dios y pueden ver claramente que alguien les da una falsa doctrina. Ellos identificaban claramente quién les hablaba la verdad o quién les mentía sin tener la palabra de Dios. Se decían ser apóstoles y no lo son, y ellos los identificaban. Pero esto también hace presente que nunca olvidaron la exhortación que les hiciera el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 20, versículo 28, una enseñanza que el apóstol Pablo les dejó, misma que estos pastores, estos padres de familia nunca habían olvidado. Estemos pendientes de la enseñanza, en su corazón decía. Estemos pendientes de la doctrina, en su corazón seguían diciendo. Estemos pendientes de lo que nos están enseñando. Y podían saber que fácilmente el lobo rapaz podía venir a engañar a las ovejas, y por eso estaban pendientes, celosamente estudiaban la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28. La Biblia dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué dice la Biblia? Lobos rapaces. Ellos estaban estudiando afanosamente la palabra de Dios. Estaban en todos los estudios en la semana. Si es cierto, tenemos que estudiar. ¿Hay algo malo de eso? No. Pero vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Esto qué significa? Que dentro del amor de Pablo, el Espíritu Santo, que había depositado el amor en su vida, había una intercesión. Con lágrimas en los ojos oraba: alístense, prepárense, lleven el evangelio. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que descompuso a la iglesia de Éfeso? ¿Qué fue lo que hizo que se enfriara? La Biblia sigue hablando. Durante 40 años afrontaron con arduo trabajo, con firmeza, soportando pruebas. Y ellos, a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, a pesar de tantos conflictos, a pesar de calumnias, mantuvieron su paciencia. Sufrieron por amor del nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, sin desmayar. Aborrecieron las obras de los nicolaítas. Y para empezar, ¿qué es este grupo? Los nicolaítas, se dice que es un falso creyente que llegó a ser apóstata, que desvió la enseñanza, que condujo a las personas a la inmoralidad sexual, a la maldad, a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, estudiaban mucho la Biblia, eran celosos del evangelio, trabajaban todos los días en la palabra de Dios. A diario estaban ellos en reuniones, en estudio de la palabra. Conocían realmente quién podía hablar la verdad. Eran celosos de que alguna persona se mintiera y dijeran: es que esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Sabían realmente cómo obraba el Espíritu Santo. Pero después de tanto trabajo, después de tantas actividades, después de que estuvieron más de 40 años con paciencia, con arduo trabajo, hasta el sudor, hasta desgastarse, ¿qué sucedió? Viene el primer señalamiento de Jesucristo, como lo hace hoy Dios a tu vida y a mi vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice la Biblia? Tu primer amor. Aunque mantuvieron la doctrina, continuaron con el servicio a Cristo, ese servicio se convirtió en algo mecánico. Aunque después de 40 años, aunque después de que muchos dicen haber nacido en cuna cristiana y muchos otros tanto estuvieron dentro de la palabra de Dios, se empezaron a enfriar.
Después de que muchos estuvieron escuchando tantas doctrinas diciendo, eso ya me lo sé, eso ya lo aprendí, empezaron a mostrar síntomas de frialdad en su vida. Esta generación, la actual, que mantiene la doctrina y trabajo, había dejado su primer amor, y ese amor puede incluir el amor a Dios y a Cristo, el amor por los unos por los otros, el amor a los perdidos, el amor a la obediencia. ¿De qué sirve tanto trabajo? ¿De qué sirve que tengas dones, que hables en lenguas, que hables en tantas cosas si no tienes amor? ¿De qué sirve que estés lleno de la palabra de Dios? No es malo, pero ¿cómo lo estás aplicando? ¿De qué sirve que vengas a la iglesia si no estás lleno del amor de Dios? La Biblia nos dice en un ejemplo del Antiguo Testamento cómo ilustra el grave peligro que ocurrió cuando se enfrió la nación de Israel, cuando perdió su primer amor y dijo, puedo cumplir, estoy cumpliendo con el diezmo, estoy yendo cada 8 días, gracias a Dios porque estoy en una nueva religión, me muero, me voy al cielo, pero has perdido tu primer amor. Jeremías capítulo 2, versículo 5. Es increíble cómo la Biblia nos enseña, y es el Espíritu Santo diciéndonos a ti y a mí, cristianos que se han llenado únicamente intelectualmente de la palabra de Dios, que no han dejado al Espíritu Santo que obra en sus vidas, que el amor de Dios inunde su corazón de tal manera que de verdad transforme su vida. Y ahora después buscan otras cosas porque se sienten vacíos. Y el mismo Dios nos dice, ¿qué he hecho yo? Dice Dios, para que vayas a Egipto a buscar esto, a buscar emociones, a buscar aquello, a buscar lo otro. Jeremías capítulo 2, versículo 5. La Biblia dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron ¿qué? Vanos, vacíos, huecos. Tanto estudio, ¿es malo tanto estudio? No, con equilibrio. ¿Es malo que vayas, que estés en tal estudio? No, pero con amor, con ese deseo ferviente de que lo que Dios te está enseñando lo transmitas, lo enseñes. ¿De qué sirve que sepas tocar 50 instrumentos, que sepas 50 idiomas si no estás siendo de bendición al pueblo de Dios? Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en la tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Muchos dijeron, esto me lo merezco, tengo el conocimiento, me merezco ser pastor, me merezco ser maestro, me merezco ser visto, me merezco salir acá en las revistas, en la televisión, me merezco esto. Y nunca han visto su corazón puesto hacia Dios. Dice el versículo 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron ¿en nombre de quién? Cristianos que hasta la fecha están hablando en la carne, profetizando en la carne, únicamente adivinación. La palabra profecía en el Nuevo Testamento es ser vocero, llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios, exhortar, llevar el conocimiento de la palabra de Dios. Y muchos han confundido la palabra profecía con la adivinación. La Biblia sigue hablando. Los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha, buscando la fama, la popularidad, buscando el ser visto, el glamour, el éxito.
cristianos por acá, yo me siento con fulano, yo estoy con políticos, estoy con esto, estoy con aquello, pero nunca se atrevieron a derramar el amor de Dios a través de la palabra misma. La Biblia sigue hablando, versículo 9. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré, porque pasadas las costas de Quitim, y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, dice la Biblia, y ved si ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo, dice Dios, mi pueblo ha truncado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desalaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo cristiano. Con todo mi corazón te lo digo sinceramente, busca de Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Es urgente. El peligro, el terror más grande del cristiano es olvidarse de su creador. Y eso es lo que pasó en la iglesia de Éfeso. Eso es lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué dice ahí la Biblia? Me dejaron a mí. Versículo 13. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. ¿Que qué? Inventaban doctrinas, inventaban tantos ritos, ceremonias, era únicamente su parecer, y abandonaron la comunión con su Creador. Abandonaron lo más precioso después de la salvación, es poder tener una comunión con tu Creador. Que te levantes en la mañana, que vayas de rodillas con todo tu corazón, con tus fuerzas. Gracias, Señor, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Gracias porque eres mi Padre, te alabo, te adoro, que estás derramando tu corazón, estás reconociendo quién es Dios en tu vida, reconoces la honra, la gloria de Dios en tu vida. Y cuando después que pasas un tiempo con tu Dios, vas a la palabra, tienes discernimiento, el Espíritu Santo te enseña, empiezas a crecer espiritualmente. Y después de todo eso, no solamente, sino que el amor también crece en tu vida. Pero cuando lo haces únicamente religiosamente, abres la Biblia, pues sí, ya leí esto, qué bueno, que a todo dar, vámonos a la iglesia, siempre las mismas canciones, mira otra vez ese chaparro hablando de lo mismo, ay Dios, mira, siempre ya pierdes ese calor, ese deseo de estudiar la Biblia, porque te estás enfriando. Ezequiel también describió el abandono de Israel de su primer amor. Ezequiel capítulo 16. ¿Cómo quieres tener gozo? ¿Cómo quieres tener también motivos para seguir adelante? ¿Cómo quieres comenzar ese año? Decir, muchos se hacen promesas, este año sí bajo de peso, este año pasa esto, y sigues igual, porque no ha habido un compromiso de corazón, como dice Nehemías capítulo 4. Siempre hablaban, decían esto, decían aquello, pero de labios para afuera, nunca de corazón. Y el pueblo de Dios, tantas promesas que hizo y tantas promesas que él mismo rompía, porque no había un corazón sincero, dispuesto a obedecer. Ezequiel capítulo 16, versículo 8, la Biblia dice: versículo 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo. ¿Quién dice? Jehová el Señor. Y fuiste mía, te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza.
Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Versículo 15. A muchos ya se les olvidó de dónde Dios los ha sacado. A muchos ya se les olvidó que eran narcotraficantes, alcohólicos, borrachos, adúlteros, afeminados, maldicientes, estafadores, dignos, dice la palabra de Dios, de estar en el infierno. Pero gracias a que el Espíritu Santo puso en su corazón un genuino arrepentimiento, ellos lo aceptan, deciden seguir a Jesucristo. Dios les da una nueva investidura, vestido de lino, como lo describe la palabra de Dios, joyas, la vestidura que solo el Espíritu Santo da. Eso mismo, esa hermosura, esa belleza, ¿qué fue lo que dice el versículo 15? Hizo que muchos se confiaran. Soy cristiano, la salvación no se pierde. Soy cristiano, me puedo emborrachar, puedo fornicar, puedo estar en adulterio. Alguno dirá, se confiaron en su hermosura. Pero confiaste en tu hermosura, versículo 15. ¿Y qué dice la Biblia? Y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. No eran fieles a Dios. Como sucedió en Israel, ¿qué sucedió con la vida de muchos? La luna de miel había terminado. En la iglesia de Éfeso, la luna de miel se había acabado. La pérdida de una relación del amor con el Señor Jesucristo abrió las puertas a la apatía espiritual. ¿En dónde estaba ese deseo? ¿En dónde estaba esa hambre cuando tú te convertiste a Cristo? ¿En dónde estaba esa desesperación de correr y llegar y levantarte en la mañana, de decir, Dios mío, gracias por la salvación, gracias Jesús por la vida eterna, gracias por tu palabra? ¿En dónde está ese deseo, esa hambre en la semana, entre semana, con corazón dispuesto de escuchar la palabra de Dios? Se convirtió en muchos en una religión. Únicamente dicen, cumplo con esto, cumplo en mi servicio, cumplo acá, pero su corazón está como un congelador, porque han perdido su primer amor. Fue mucha la actividad, fue mucho el trabajo, fueron muchas las actividades en el nombre de Jesús, pero poco el tiempo de derramar su corazón en la presencia del Señor Jesucristo. Fueron más los compromisos materiales, humanos, religiosos, ministeriales, que el compromiso con el Señor Jesucristo. Esa fue la raíz, el principio de la caída de Éfeso, como lo puede ser en cualquier persona. La indiferencia a los demás, el amor al mundo, las concesiones ante la maldad, y a pesar de su robusta apariencia externa de esta iglesia, un mortal cáncer estaba creciendo en el corazón de esta iglesia, como en muchos cristianos. Y lo digo con mucho respeto, lo digo de verdad con todo mi corazón, que hay muchos cristianos que solamente están teniendo una actividad religiosa. Quieren ser vistos, únicamente mucho trabajo, mucha actividad, pero no buscan ante todo la presencia de Dios. Mateo capítulo 6 versículo 33, es Jesús diciéndole a sus discípulos, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, lo demás es añadidura. Campañas hacen muchos, predicadores hay muchos, muchas cosas empiezan a hacer, pero nunca buscan antes la presencia de Dios. Muchos buscan llenar auditorios, muchos buscan llenar también salones, eventos, pero no buscan que el Espíritu Santo llene los corazones. ¿Y sabes por qué? Porque han perdido su primer amor. Y la pregunta es, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Buscas con todo tu corazón y con todas tus fuerzas estar en la presencia de Dios? ¿O es una mera religión a lo que tú estás ya acostumbrado, que únicamente te cambiaste de nombre? Antes pertenecías a una religión popular, ahora ya eres cristiano. Aparentemente cargas la Biblia, aparentemente tienes una vida intachable, pero tu corazón está frío. Jesucristo le dijo a los fariseos, hipócritas, buscaban la apariencia externa,
Buscaban únicamente ser vistos, la fama, la popularidad, el ser reconocidos, pero no querían reconocer a Jesucristo, gracias a que su corazón estaba frío. El mandato de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, dice la Biblia, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué dice la Biblia? Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar, si no te hubieras arrepentido. La palabra recordar es mantenerse recordando quién es Dios en tu vida. Si tú diario no vas a la palabra de Dios y de verdad te das cuenta que el Espíritu Santo te está diciendo que fácilmente puedes caer en pecado en el momento que dejas de orar, de tener una disciplina, de estudiar la palabra de Dios, de aplicarla a tu vida, de vivir la palabra de Dios. Dice Efesios, fíjense ustedes cómo andan, cómo caminan, cómo viven la palabra de Dios, porque los días son malos. Y si yo no voy diario a la palabra de Dios, si yo no voy diario a una búsqueda sincera en la presencia del Señor Jesucristo, empiezo a enfriarme, empiezo a dejar que todo sea monótono, una religión. Y el Espíritu Santo me dice, acuérdate, ¿cuántas veces has orado en la semana? ¿Cuántas veces estás yendo a los estudios? ¿Cuántas veces has abierto la Biblia? ¿Cuántas veces has hecho esto, has hecho lo otro para honrar y glorificar el nombre de Dios? ¿O únicamente lo haces por apariencia externa? Acuérdate, recuerda. Y el olvido es una de las principales causas de la caída humana, de la caída espiritual. Arrepentirse, tal y como dice la palabra de Dios, es rechazar el pecado. Y un genuino arrepentimiento, por supuesto, es dejar de vivir para el pecado. Y dejar de amar a Dios es pecado. Dejar de buscar a Dios con todo tu corazón es decirle a Dios, yo mismo soy únicamente, yo a mí mismo me puedo satisfacer, yo mismo cubro mis necesidades, no dependo de ti. Y eso es idolatría. Y la idolatría del egocentrismo también conduce a la inmoralidad. Las obras de arrepentimiento que dice la palabra de Dios, las primeras obras, es rescatar la riqueza del estudio bíblico, la dedicación a la oración, a la pasión por la adoración que Dios había caracterizado en esta iglesia. ¿Cuántas veces estás buscando de Dios en la semana? Pasa diciembre, empiezan los diciembre, las fiestas, se te olvida, estás de vacaciones, ya no oras igual, ya no hay una disciplina, te da pereza levantarte para orar, empiezas a dejar que empiece como un cáncer espiritualmente a carcomerte, a dejar, no vayas, no hagas esto, va a estar el chaparro, no vayas, ve después. La Biblia dice, Apocalipsis capítulo 2, la urgencia que todo cristiano, en el momento que se te olvida quién eres delante de Dios. ¿Tú crees que David tenía presente cuando se subió y estaba viendo que se paró ya tarde, a las 12, 1 de la tarde, con cualquier cosa, y empezó a ver a Betsabé y dijo, ay Dios mío, dame lo mío? Empezó a ver con inmoralidad porque había perdido su primer amor, estaba más en la carne, estaba en su carne, su corazón más en las centradas en el pecado. Romanos capítulo 6 nos dice, no reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. ¿Qué hago? Simple y sencillamente, cuando yo paso más tiempo con Dios, paso más tiempo con mi Señor, le tomo sentido en la vida, tengo un propósito, sé que he nacido para vencer, yo sé que realmente Jesús vive en mi corazón, hay un motor de fe en mi vida. Pero cuando no es así, empiezo a enfriarme, a ver todo monótono, a ver igual todo, empiezo a ver el pecado normal. Y tristemente la iglesia actual se parece mucho a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Dice la Biblia, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Significa, es verdad,
no he dejado de orar, no he leído la palabra de Dios, he estado dejando de orar, he dejado de discipularme, de congregarme. Sabes, en ese momento muchos dicen, es que no tengo ganas. ¿Cómo quieres tener ganas después de 4, 5, 6 meses que no tienes una disciplina, que no estás buscando de Dios, que no estás teniendo esa búsqueda de Dios? Empieza hoy a decir, Señor, en mi carne me cuesta trabajo, pero quiero con todo mi corazón buscarte. Me puede ganar más el alcohol, me puede ganar más la nicotina, algunos la pornografía, lo que se llama pecado, pero esos tienen que estar bajo mis pies. Y cuando yo entiendo, estoy convencido que es el poder del Espíritu Santo a través de la comunión con el Señor Jesucristo, que empiezo a decirle a mi carne, no al pecado, no al pecado. Entonces empiezo a tener más victoria en mi vida. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Pues si no, ¿qué dice la Biblia? Vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esto no se refiere a la segunda venida de Jesucristo. ¿Sabes a qué se refiere? A un juicio local. ¿Sabes por qué no te ha pasado nada en tu vida? Que sigues de borracho, que sigues de adúltero. Hermano, yo no tengo eso. Pastor, yo no tengo ese pecado. Pero no tienes un tiempo de oración con Dios, una búsqueda genuina con Dios. Eso también es pecado. Has perdido tu primer amor. ¿Cómo quiere una persona mantener después de 40 años su matrimonio? Y la relación personal con Jesucristo tipifica, es una analogía del matrimonio. ¿Cómo quieres mantener ese amor vivo, calientito, con fuego, si el varón no le echa leña al fuego? ¿Cómo quieres mantener ese deseo por tu esposa, un deseo santo, si únicamente quieres recibir y no dar de tu corazón? Es exactamente lo mismo. Las palabras no hacer caso, la advertencia haría que él quitaría el candelero de su lugar. Cristo advierte a un juicio divino que pondría fin a la iglesia de Éfeso. Y en Apocalipsis capítulo 2 versículo 7, antes de que sucedan las cosas, Dios nos está hablando a ti y a mí: arrepiéntete, abandona el pecado, deja la inmoralidad, deja la tibieza espiritual. O eres frío o eres caliente, pero ya decídete. Ya ese tiempo, no es tiempo de jugar ya la iglesita, a estar únicamente ocupando un lugar y digan, ya llegué, ya estoy aquí. No, ya es tiempo de verdad, de que dejes que el Espíritu Santo obre en tu vida, que crezcas espiritualmente y lleno de amor, y que transmitas a la gente quien vive realmente en tu corazón. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, ¿quiénes tienen oídos aquí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es ni el predicador, no es ni el profeta, es el Espíritu Santo que habla a la iglesia, diciéndole: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Significa que la salvación se pierde? No, significa realmente que el que aguante, el que siga perseverando, el que diga: Señor, estoy contigo, es cierto, me caigo pero me levanto, ese evidencia que Cristo está en su corazón. Aquellos cuyo amor de Dios se ha enfriado, aquellos que ya ven la vida tan monótona, Oseas dirigió una exhortación, y es la misma exhortación que Dios hace a tu vida y a mi vida. Vamos a inclinar nuestra cabecita. Vuelve, oh Dios, vuelve, Señor, a hablarnos a nuestro corazón, a nuestra alma. Gracias, Padre, porque sigues hablando a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra vida. A no perder de vista en nuestro corazón que el centro de todo es Jesucristo, con amor. Oh Dios, muchos se han llenado de actividades, muchos se han llenado de tanto trabajo, muchos han defendido con mucha pasión a Jesucristo, pero no han tenido amor. Se han olvidado de su esposa, se han olvidado de sus hijos, se han olvidado hasta del mismo Señor Jesucristo. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios,
porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros. Porque en ti, Jehová, el huérfano alcanzará misericordia, la viuda alcanzará misericordia, el cristiano alcanzará misericordia. Ponte de pie si en tu corazón está decirle: Señor, quiero buscarte con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Quiero realmente vivir un auténtico cristianismo. Quiero olvidarme ya de tantas cosas que únicamente hacen que uno sea visto. Quiero buscarte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Quiero amarte a ti, Jesucristo, por sobre todas las cosas. Quiero amar a mi esposa, a mis hijos, verla como Cristo a la iglesia. Y levanta tus manos y dile: Padre, hoy en este día, dile con todo tu corazón: yo me arrepiento de vivir una vida en apariencia de cristianismo, de no buscarte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. He vivido únicamente una religión, he vivido muchas cosas que lo único que hacen es truncar el amor que tú derramas en mi vida. Hoy yo decido, dile, seguir tus pisadas, seguir tus pasos, continuar una vida de cristianismo con amor, llena de entrega, de pasión, de amor. Gracias, Dios. Levanto mis manos en señal de rendición y me pongo en tus manos. Te doy gracias, Padre. Dice Dios, Jehová de los ejércitos: yo sanaré su rebelión, los amaré de la pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a ti pueblo escogido, pueblo mío, como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Yo seré tu oportuno socorro. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Yo soy aquel, el alfa y omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy tu creador, soy tu salvador. Venid a mí, derrama tu corazón y deja que siga sanando tu vida. Te damos gracias, Papito Santo, en el nombre de Jesús, por esta oportunidad de reflexionar, de ponernos a cuenta, de decirle al pecado no, de decirle: Señor, basta ya de hipocresía, basta de pleitos, basta de competencias, basta de cosas que únicamente te ofenden. Y hoy el amor de Dios, que cubre multitud de pecados, se ha derramado en cada uno de nosotros. Abraza a tu esposa, dale un beso. Abraza a tus hijos, bendícelos en el nombre de Jesús. Y recuerda que ames a tu esposa como Cristo a la iglesia. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, Cristo, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén.